Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la hora silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Jorge Solís, soy misionero acá en República Dominicana y hoy tengo el privilegio de poder compartir con ustedes una breve porción de la palabra. Y el día de hoy nos toca Marcos capítulo 3, del versículo 1 al versículo 13. Dice la palabra de Dios: Otra vez entró Jesús en la sinagoga, y había allí un hombre que tenía la mano seca, y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y le dijo: ¿es lícito en el día de reposo hacer el bien o hacer el mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de su corazón, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos, y le seguía gran multitud de Galilea y de Judea y de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán, y de los alrededores de Tiro y de Sidón. Oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él, y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca, a causa del gentío, para que no le oprimiesen, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuantos tenían plaga caían sobre él. Y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y daban voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Mas él les reprendía mucho para que no le descubriesen. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él. En la primera sección del pasaje que leímos el día de hoy, vamos a ver el segundo choque respecto al día de reposo que narra Marcos. Ocurrió en la sinagoga, probablemente en Capernaum, ya que en el versículo 7 habla que se retiró hacia el mar. Los críticos del Señor que lo acechaban eran personas que lo estaban siguiendo. Cuando hablamos de la palabra acechar, el verbo implica espiar a alguien maliciosamente para hacerlo caer en una trampa. Y claramente lo estaban acechando al Señor Jesucristo. Estaban esperando que él fallara para poder acusarle. En la tradición rabínica, la práctica de la medicina en el día de reposo era prohibida. Pero Jesucristo les hace una pregunta a ellos en el versículo 4. ¿Es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Y estos críticos se quedaron callados, porque sabían y entendían de que lo correcto era hacer el bien y no hacer el mal. Y Jesucristo tenía el poder de poder sanar a esa persona. Y a veces en nuestra vida cristiana nosotros tenemos que detenernos y pensar: ¿me es lícito hacer esto o hacer aquello? Recordemos el versículo 1 Corintios 10:23, dice: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Y todo es permitido, pero no todo me conviene. Y en la vida cristiana tenemos que detenernos y preguntarnos: ¿estoy haciendo un bien? ¿Estoy haciendo un mal? ¿Esto edifica realmente a Dios? ¿Me es lícito? Sí, te es lícito, pero no todo te conviene, y eso es lo que tenemos que entender. Ahora vamos al versículo 5 y podemos ver cómo el Señor Jesucristo voltea la mirada y busca a estas personas que lo estaban persiguiendo para hacerlo tropezar. Pero ahora lo voltea a ver con un corazón de tristeza, por causa del corazón endurecido de los hombres. Y estas personas que lo estaban asediando para hacerlo tropezar, dice la palabra de Dios que tenían un corazón endurecido, que a pesar de que ellos estaban en ese momento viendo los milagros de Jesucristo, siendo testigos oculares de todo lo que Dios estaba haciendo por medio de Cristo, ellos no querían creer.
Ellos estaban con un corazón endurecido. Quizá un corazón endurecido por la religión, quizá un corazón endurecido por las leyes y preocupados más por cumplir una ley que ver realmente que Jesucristo venía de parte de Dios. Pero ellos no querían creer. Y quizás si tú conoces personas o tú has tenido la experiencia de familiares que a pesar de que tú les has predicado el Evangelio no han querido creer. Pero yo te digo y te insto a que sigas orando y predicando el Evangelio a estas personas. Porque la palabra de Dios nunca regresa vacía y porque Dios no quiere ver a un hombre con el corazón endurecido. Y como deber nosotros, como creyentes, debemos de ir y predicar el Evangelio. Te insto y te animo a que sigas predicando el Evangelio. Y dice la palabra de Dios de que Jesús le dijo al hombre, extiende tu mano, y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Y vemos el milagro que, a pesar de que Jesucristo estaban siguiéndolo y lo estaban esperando para poder acusarle, él hace el bien y sana a este hombre, a pesar de que es el día de reposo. Luego lo vemos que sale, porque lo iban a comenzar a perseguir, sale del lugar, llega al mar, y vamos a ver en este momento la popularidad del Señor Jesucristo. Y vemos en el versículo 7 al 12 la extrema fama del Señor. Vemos cómo de todos lados llegaban a verle, de lejos gente a escucharlo y se amontonaban, dice la palabra de Dios. Iban de todas las regiones, Palestina, exceptuando Samaria, y hasta incluso algunas de las ciudades extranjeras como Tiro y Sidón. El mar que se menciona en la palabra de Dios es el mar de Galilea, y los discípulos tenían preparado una pequeña barca. Tal barca era necesaria porque toda la gente, dice la palabra de Dios, que se le iban encima, lo oprimían, lo asfixiaban, de tal modo que era necesario que estuviera lista esa pequeña barca. Pero se entiende de que la causa de la gran popularidad de Jesucristo es que había sanado a muchas personas, no a pocas, a muchas personas. Y la gente y los enfermos se amontonaban porque querían ver y también ser parte de la sanidad que Jesucristo estaba dando en ese momento. Y vemos esa gran multitud que está siguiendo al Señor Jesucristo, esa gran fama que tenía al principio de su ministerio. Pero también podemos observar algo claro. Esas personas estaban ahí por emoción, porque querían ver, porque querían recibir del Señor Jesús. Pero al final de la vida de Jesús, toda esa multitud, ¿en dónde estaba? Quizá muchas de esas personas estaban movidas solo por emociones. Y déjame decirte que la vida cristiana no se basa en emociones, se basa en convicciones. Debemos tener convicciones claras en nuestra vida. Debemos de vivir nuestra vida cristiana con convicciones y creyendo realmente en la palabra de Dios. Y yo les exhorto que no se queden solamente con este audio, sino que también ustedes puedan tener ese tiempo personal con Dios. Que Dios les bendiga. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.